Stalkers, imaginen laboratorios oscuros donde solo hay gritos ahogados en el silencio. Estos son los 6 experimentos más siniestros de la Segunda Guerra. ¿Qué país crees que cometió el experimento más infernal? A ver si lo adivinas. Bienvenidos al horror. Imagina que estás en una noche helada sin ropa y alguien te obliga a entrar a un tanque de agua fría. ¿Cuánto tiempo crees que aguantarías antes de que tu cuerpo empiece a fallar? Bueno, en la Alemania nazi no era una pregunta hipotética, era un experimento real. Pero espera, ¿por qué lo hacían? Te lo cuento ahora y lo que viene te va a dejar helado, literal. Experimentos de congelación. Estamos en el campo de concentración de Dachau 1942. Los nazis, obsesionados con salvar a sus pilotos derribados en el mar frío o en montañas nevadas, decidieron probar métodos para combatir la hipotermia. Víctimas principalmente prisioneros polacos, rusos y hebreos, personas inocentes tratadas como ratas de laboratorio. Los doctores como Simon Rascher sumergían a estos hombres en tanques de agua a temperaturas bajo cero, a veces hasta -6 grados Celsius, o los dejaban sin prendas de vestir en la nieve durante horas. Observaban cómo el cuerpo humano se congelaba lentamente, el pulso bajaba, la piel se ponía azul y el dolor era indescriptible. Algunos gritaban pidiendo piedad, pero los guardias solo tomaban notas. El objetivo era científico, ver cuánto tiempo tardaba alguien en abandonar el planeta del frío y probar formas de revivirlos, como con baños calientes, o atención, con métodos brutales como iluminarlos o incluso usar prisioneras para calentarlos cuerpo a cuerpo, ya te imaginarás. Y aquí viene lo que te va a dejar helado, boquiabierto. No solo los congelaban, les retiraban zonas en vivo sin ningún tipo de anestesia. Imagina, un prisionero con los pies congelados y el doctor decide retirarlos con un objeto punzo para estudiar la gangrena. Uno de los sobrevivientes describió cómo se sentía cada zona retirada, como si le arrancaran el alma. Esto no es una película de terror, es historia real, y lo peor, de los casi 300 involucrados, la mayoría no sobrevivió o quedó con daños permanentes. ¿Cómo justificaban esto? Decían que era por el bien de la guerra. Estos experimentos duraron hasta 1943 y aunque algunos datos se usaron después de la guerra, el costo humano fue devastador. Sobrevivientes como el polaco Joseph K. contaron en los juicios de Nuremberg cómo le retiraron varias zonas y la fe en la humanidad. Esto es un recordatorio brutal de cómo la ciencia puede volverse monstruosa sin ética. Respetemos a las víctimas. Esto no es solo historia, es una lección para no repetir errores. Pero si crees que congelar a alguien es lo peor, espera el puesto 5. Involucra venenos que hacen que tu líquido rojo hierva desde adentro. ¿Quieres saber cómo? No te vayas y suscríbete. El horror sube de nivel en el próximo puesto. ¿Qué pasaría si te dieran una comida normal pero con un secreto mortal dentro? O peor, si te inyectaran algo que hace que tu cuerpo se vuelva en tu contra en minutos. En la Alemania nacional socialista, esto no era un thriller de espías, era un experimento cotidiano. ¿Pero para qué? Prepárate, porque lo que te voy a contar te va a infectar la mente. ¡Experimentos con venenos! Nos trasladamos al campo de concentración de Buchenwald alrededor de 1943. Los nazis, siempre buscando formas eficientes de eliminar a sus enemigos, decidieron probar venenos como métodos de ejecución rápida y discreta. Las víctimas, principalmente prisioneros hebreos, disidentes políticos y prisioneros de guerra. Unas 500 personas estimadas fueron tratadas como conejillos de indias humanos. Bajo la supervisión de médicos como Waldemar Hoven, introducían sustancias letales directamente en las venas como fenol, gasolina o incluso balas envenenadas. Otras sustancias administraban oralmente, escondidas en comida o bebida para simular eliminaciones naturales. Las víctimas empezaban con náuseas internas, luego convulsiones violentas, hemorragias y un dolor que les hacía retorcerse en el suelo. Los guardias cronometraban todo, anotando cuánto tardaba cada uno en abandonar el planeta, como si fuera un experimento de laboratorio inocuo. Ahora viene el momento que te va a dejar sin aliento. No solo los envenenaban, los abrían como regalo en vivo para ver cómo actuaba
probaban las sustancias en tiempo real. Imagina esta atrocidad, un prisionero aún consciente en la mesa de operaciones, mientras los doctores examinaban qué estaba latiendo y qué estaba fallando. Un sobreviviente testificó en los juicios de Nuremberg cómo vio a su amigo inyectado con fenol. En segundos su rostro se ponía púrpura, vomitaba líquido rojo y abandonaba el mundo poco a poco, ahogándose en sus propios fluidos. Esto eleva el sadismo a otro nivel y lo usaba no solo para eliminar, sino para perfeccionar ejecuciones masivas en los campos de trabajo. Estos horrores continuaron hasta el final de la Segunda Guerra y aunque algunos datos se filtraron en los juicios posteriores, el impacto en las víctimas fue irreversible. Muchos no dejaron el planeta de inmediato, sufrieron agonías prolongadas o daños permanentes antes de ser eliminados para silenciarlos. Es un capítulo oscuro que nos recuerda cómo el poder absoluto corrompe la medicina en arma de terror. Honremos a estas víctimas perdidas con su sufrimiento que expuso estos crímenes al mundo, ayudando a establecer leyes éticas en la investigación hoy en día. Si el veneno te pareció letal, el número 4 es una plaga que infectó a miles. Involucra fiebres que te hacen delirar. Listo para el contagio. Sigue viendo porque el horror se propaga en el próximo puesto. ¿Alguna vez has tenido una fiebre tan alta que delirabas? Ahora imagina que te suministran una enfermedad mortal a propósito, solo para ver si sobrevives. En la Alemania nazi, esto era parte de un plan siniestro contra miles. Pero, ¿qué enfermedad usaban y por qué? Quédate, porque este experimento te va a contagiar de escalofríos. ¡Experimentos con tifus! Viajamos a los campos de Buchenwald y Natzweiler entre 1942 y 1944. Los nazis, temiendo epidemias de tifus en el frente oriental donde sus soldados eran eliminados por miles, decidieron probar vacunas en humanos. Las víctimas, alrededor de 1000 prisioneros, principalmente hebreos, polacos y rusos inocentes, convertidos en incubadoras vivas. El doctor principal, Klaus Schilling, inyectaba bacterias de tifus directamente o a través de piojos, pulgas, así como garrapatas infectadas. Las víctimas desarrollaban síntomas rápidos, fiebre de hasta 40 grados, dolores de cabeza, erupciones rojas en la piel y delirios que los hacían alucinar. En los campos superpoblados e insalubres, la enfermedad se propagaba como pólvora y los nazis observaban todo, midiendo temperaturas y anotando eliminaciones como si fuera un estudio clínico normal. El pretexto era salvar vidas alemanas, pero en realidad era una excusa para una tortura sistemática. Prepárate para el giro que te va a dejar helado. No solo infectaban a la gente, usaban a prisioneros sanos como controles, a posteriori los eliminaban para revisar sus cuerpos y ver el daño interno. Imagina un hombre infectado que se cura, que sobrevive unos días delirando sobre su familia, solo para que lo den de baja del sistema y lo desabrochen como regalo en vida parcial para estudiar el cerebro inflamado. En los juicios de Nuremberg, testigos contaron cómo veían a sus amigos cubiertos de manchas púrpuras gritando en agonía, mientras los doctores ignoraban las súplicas. Esto no era medicina, era una fábrica de sufrimiento del horror, y lo peor, cientos abandonaron la existencia por la enfermedad y los sobrevivientes quedaron con daños neurológicos para siempre. Estos experimentos se detuvieron solo con la liberación de los campos en 1945 y el Dr. Schilling fue ejecutado por los crímenes de guerra, pero el legado es trágico, miles de vidas destruidas en nombre de la ciencia. Sobrevivientes como el prisionero francés Robert L. compartieron sus historias, ayudando a exponer estos horrores y a impulsar tratados internacionales, así como leyes contra experimentos no éticos de lesa humanidad. Recordémoslos con mucho respeto, esto nos enseña que la verdadera ciencia salva vidas, no las sacrifica. Si el tifus te pareció contagioso, el número 3 es otra pesadilla febril que infectó a una más personas. Involucra mosquitos y temblores que no paran. No cambies de canal y suscríbete. El horror se intensifica en el próximo nivel. ¿Has sentido alguna vez los escalofríos de una fiebre que no para? Multiplícalo por 100 y agrega mosquitos infectados a propósito. En la Alemania Nacional Socialista, miles fueron convertidos en laboratorios vivientes con una enfermedad tropical. Pero, ¿por qué la malaria en plena Europa? Quédate, porque este experimento te va a picar donde más te duele. ¡Experimentos con malaria! Regresamos a Dachau, el infame campo de concentración entre 1942 a 1945.
1945. Los nazis, con tropas en África y el Mediterráneo expuestos a la malaria, querían desarrollar vacunas y tratamientos rápidos. Víctimas: más de 1200 prisioneros, sobre todo hebreos, católicos, polacos y rusos, personas comunes usadas como huéspedes involuntarios. Bajo la dirección de científicos como Klaus Schilling, el mismo del tifus, infectaban a las víctimas con mosquitos portadores de Plasmodium. Los síntomas golpeaban fuerte: fiebres intermitentes de hasta 41 grados, temblores violentos, sudoración profusa, vómitos y agotamiento que duraba semanas. Algunos recibían sustancias experimentales como atebrina u otros nada, solo para comparar. Los alemanes registraban todo meticulosamente, ignorando el sufrimiento, en un entorno donde la desnutrición hacía la enfermedad aún más letal. Y ahora el detalle que te va a sacudir como un ataque de malaria: no solo los infectaban, los usaban en ciclos repetidos, reinfectándolos una y otra vez para probar inmunidad. Imagina, un prisionero sobrevive a un brote solo para que lo piquen de nuevo los mosquitos, sufriendo fiebres que lo dejan al borde de la locura. Testimonios en Nuremberg describen cómo las víctimas deliraban, convulsionando en el piso mientras los doctores contaban los ataques. Era un carrusel de tormento interminable. Cientos abandonaron el planeta por complicaciones como fallos hepáticos, y los sobrevivientes quedaron con recaídas crónicas que los atormentaron por años. Los experimentos terminaron con la derrota nazi y Schilling fue condenado a la pena máxima en los juicios de Nuremberg, pero el daño fue profundo: vidas arruinadas en nombre de una medicina bélica. Sobrevivientes como el sacerdote alemán Leo M. relataron su calvario, contribuyendo a reformas éticas globales como el Código de Nuremberg. Honremos su memoria. Esta historia nos alerta sobre los peligros de la experimentación sin consentimiento y cómo la guerra pervierte la ciencia en crueldad. Si la malaria te pareció un ciclo vicioso, el número 2 involucra algo más íntimo y degradante: infecciones forzadas que destruyen cuerpos y almas. ¿Preparado para el horror japonés? No te desconectes, el top baja a niveles cada vez más oscuros en los próximos puestos. ¿Qué tan bajo puede caer la humanidad cuando mezclan enfermedad con violencia inmencionable contra mujeres? En Japón, durante la guerra, miles fueron infectados a propósito y obligados a actos inimaginables. Pero, ¿para qué sirvió esto? Agárrate, porque este experimento te va a revolver el estómago como ninguno. ¡Experimentos con sífilis! Nos movemos al este, a la unidad 731 en Manchuria, China, ocupada entre 1937 a 1945. El ejército imperial japonés, bajo el mandato de Shiroishi, buscaba armas biológicas y estudiaba enfermedades venéreas para proteger a sus tropas de infecciones en burdeles militares. Víctimas: alrededor de 2000 prisioneras, principalmente chinas, coreanas y rusas, incluyendo mujeres y niñas tratadas como objetos desechables. Los científicos infectaban deliberadamente con sífilis a través de exposición forzada. Luego obligaban a los varones que les hicieran cosas inmencionables a las prisioneras para rastrear la transmisión. Usaban quimioterapias primitivas y observaban síntomas, con llagas purulentas, fiebres crónicas, daños neurológicos y esterilidad. Todo en condiciones de hacinamiento inhumano, donde el dolor físico se mezclaba con la humillación absoluta. El pretexto era la investigación médica, pero era puro sadismo disfrazado de ciencia. Aquí viene el horror que te va a dejar impactado. No solo infectaban, hacían aperturas como si de un regalo se tratase, con las víctimas vivas, embarazadas por los actos atroces para estudiar los fetos infectados. Imagina una mujer forzada desarrollando sífilis y luego expuesta a un consigno sin anestesia, mientras veía todo, con doctores anotando cómo la bacteria atacaba en tiempo real. Sobrevivientes chinos testificaron después de la guerra cómo veían a familiares gritando de agonía, con sus cuerpos cubiertos con úlceras que se pudrían. Esto cruza todas las líneas de la decadencia humana. El humano es malo por naturaleza. Miles sufrieron infertilidad permanente o eliminaciones lentas, y los datos se usaron para encubrir atrocidades. Estos experimentos terminaron con la rendición japonesa en 1945 tras el uso de las bombas atómicas, pero muchos responsables escaparon de sus juicios gracias a acuerdos con Estados Unidos. El legado es devastador, con comunidades enteras traumatizadas por generaciones. Sobrevivientes como el coreano Park Jae compartieron sus relatos en documentales, impulsando demandas por justicia y reformas éticas en la medicina global.
global. Respetamos a las víctimas. Esta historia oscura nos obliga a vigilar que la ciencia nunca vuelva a justificar los abusos y el sufrimiento humano. Si esto te pareció degradante, el número 1 es un objeto químico que iluminó a decenas de miles desde adentro. ¿De qué país vino? Ni te lo esperas. Quédate y suscríbete porque no darás crédito del horror que está por llegar en el próximo puesto. ¿Sabías que un aliado en la guerra también hizo experimentos secretos que iluminaban a sus propios soldados? Imagina, un gas que te deja sin ver y con ampollas de tamaño de puños. En Estados Unidos, esto no era un accidente, era planeado. Pero ¿por qué a su propia gente? Quédate, porque este horror te va a iluminar la conciencia. Experimentos con mostaza. Cambiamos de continente a Estados Unidos. En América, durante la Segunda Guerra Mundial de 1942 a 1945, el ejército estadounidense, preparando defensas contra objetos químicos como los usados en la Primera Guerra Mundial, realizó pruebas secretas con mostaza y lewicita. Víctimas: alrededor de 60,000 soldados que fueron dados de baja, a muchos afroamericanos, puertorriqueños y dominicanos, reclutados bajo engaños como voluntarios en experimentos raciales para ver si la piel de color resistía diferente. Envases como Edgewood Arsenal exponían a los sujetos a gases nocivos en cámaras selladas o aplicados directamente. Los síntomas eran brutales: erupciones químicas que formaban ampollas gigantes, irritación pulmonar que causaba tos con líquido rojo, ceguera temporal y náuseas interminables. Algunos eran obligados a usar máscaras defectuosas o ropa contaminada durante días, todo para probar antídotos y protecciones. El secreto era total, con juramentos de silencio, y el pretexto era por la seguridad nacional, pero ocultaban el trato desigual así como la coerción del Estado. Ahora el shock que te va a dejar con la boca abierta: no solo los exponían, hacían pruebas comparativas basadas en raza, creyendo en pseudociencias sobre resistencia étnica. Imagina un soldado afroamericano encerrado en una cámara ampollándose mientras científicos toman notas. Desclasificado en los años 90, documentos revelan cómo víctimas gritaban de dolor mientras dejaban el mundo, con erupciones que dejaban cicatrices permanentes y cánceres años más tarde. Esto era hipocresía pura en acción, luchando contra nazis mientras experimentaban en casa con lo mismo. Miles sufrieron efectos crónicos como problemas respiratorios y el gobierno tardó décadas en admitir y compensar. Los experimentos terminaron con el fin de la guerra, pero el encubrimiento fue hasta los 1990, cuando veteranos demandaron justicia. Sobrevivientes como Rowling A. contaron sus historias en audiencias del Congreso, exponiendo cómo estos exámenes vulneraron derechos básicos y llevaron a reformas en ética militar. Honremos a esas víctimas. Su sufrimiento impulsó leyes como la protección de sujetos humanos, recordándonos que incluso los buenos pueden cruzar líneas en tiempos de guerra. Si el gas te iluminó por dentro, el número 0 es el pináculo del horror. Cirugías que superan cualquier pesadilla. ¿Listo para el final? No apagues tu dispositivo. El clímax del terror está aquí, en el puesto final. Llegamos al abismo del horror. ¿Qué pasa cuando la ciencia ignora la piedad y abre a seres como si fueran libros? En Japón, miles fueron abiertos en nombre de la guerra. ¿Pero qué veían dentro? Prepárate, porque este es el horror máximo que corona nuestra lista y te va a quitar el aliento. Experimentos vivos. Volvemos a la unidad 731 en Manchuria, el laboratorio secreto del ejército japonés de 1932 a 1945. Bajo el mandato de Shiro Ishii, buscaban objetos biológicos perfectos, pero sus métodos incluían vivisecciones, es decir, los abrían como regalos sin anestesia. Víctimas: hasta 300,000 en total, incluyendo de 3,000 a 10,000 directos entre chinos, rusos, coreanos, tailandeses y aliados capturados, llamados marutas o troncos para deshumanizarlos o despersonalizarlos. Infectaban primero con plagas como anthrax o cólera, luego los abrían como regalo aún conscientes para observar los efectos en las zonas funcionales. Usaban objetos punzo en quirófanos improvisados con pacientes atados clamando por ayuda mientras extraían zonas vitales desde adentro. El objetivo: datos puros sin anestesia que alterara resultados. Todo documentado con frialdad en un complejo que parecía una fábrica de la parca, donde el olor
olor a líquido rojo y desinfectante era constante. Y aquí el clímax que te va a helar: no solo diseccionaban adultos, incluían niños, embarazadas y fetos, aún con signos para estudiar infecciones transplacentarias. Imagina un prisionero infectado abierto en la mesa como si fuera un libro, todo aún latiendo, mientras le retiraban todo lo que podían, y el doctor anota: el pulso se detiene a los 3 minutos. Testimonios desclasificados revelan cómo víctimas suplicaban con una eliminación rápida, pero lo prolongaban para más datos. Esto era sadismo puro disfrazado de progreso. Miles fueron dados de baja en mesas operatorias y los restos se iluminaban para borrar evidencias. Pero sobrevivientes filtraron la verdad postguerra. La unidad 731 fue destruida en 1945, pero Easy junto a otros escaparon de juicios a cambio de datos a Estados Unidos de América. El impacto: generaciones traumatizadas en Asia con epidemias inducidas que eliminaron civiles. Sobrevivientes como el chino Wang testificaron en tribunales impulsando tratados contra armas biológicas y ética médica. Respetamos profundamente a las víctimas, su sacrificio expuso estos abismos humanos, recordándonos que la verdadera ciencia respeta la vida, no la destroza. Y con este horror japonés terminamos nuestro top. Si te dejó impactado, suscríbete para ver más tops como este. Esperemos que nunca ocurra algo así de nuevo. Recuerda, este canal no apoya al extremismo. Cualquier radicalización es rechazada aquí, en este perfil. Reflexiona sobre estas lecciones y comenta cuál de estos casos te sorprendió más. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete para que alcancemos a Troll Rotzak en seguidores. Bye.